En esta unidad de trabajo, o la número 6 de sistemas eléctricos, neumáticos y hidráulicos, veremos sistemas de mando electroneumático. Completaríamos, por tanto, el bloque de neumática con el control eléctrico de estos circuitos, que por otra parte es lo que más se utiliza en estos sistemas. El control eléctrico, ya lo he comentado en algunas ocasiones, que es mucho más versátil y de un mando más utilizado frecuentemente. Vamos ver el primer bloque en el cual observaremos los fundamentos de este mando electroneumático y los aspectos que se van a añadir a todo lo que hemos aprendido ya con respecto a los sistemas neumáticos. Veamos unas generalidades con respecto a la electroneumática. Por ejemplo, hacernos conscientes de que las señales neumáticas, cuando hay largas distancias, pues son lentas a la hora de transmitir los efectos. Por ejemplo, las conducciones también largas representan un consumo muy elevado de aire y no es tanto como el consumo que representan las canalizaciones eléctricas. También hay que considerar que combinar las ventajas del mando eléctrico con la simplicidad y eficacia de la neumática nos va a llevar a facilitar todas las aplicaciones electroneumáticas en la industria. Digamos que vamos a tener un fácil control mediante el mando eléctrico y luego la actuación neumática, que nos aporta considerables ventajas sobre lo que son las actuaciones eléctricas, sobre todo en movimientos de recorrido limitado. Como definición ahí la tenéis. Podríamos definir como electroneumática la técnica o tecnología que utiliza los circuitos eléctricos para el control de accionamientos neumáticos, por dar una definición estándar, igual que hicimos con la definición de neumática. En este momento vamos a ver un poco una necesidad y justificación de los elementos de mando eléctricos. ¿Por qué mando eléctrico? Pues porque los neumáticos son más complejos y más caros. Daros cuenta que no es lo mismo que habéis trabajado con pulsadores eléctricos y con pulsadores neumáticos. Y os daréis cuenta de que el pulsador eléctrico son simplemente dos terminales, que se atornillan a los cables y el contacto se hace simplemente uniendo esos dos terminales. Sin embargo, la unión de terminales neumáticos hace falta una tubería estanca que canalice la entrada y la salida y es más difícil de fabricar por ese motivo y también más complejo de montar. Otra justificación de la utilización de los circuitos eléctricos es que en casos de mando complejos, sistemas automáticos con cierta complejidad, pues los circuitos eléctricos aportan una gran ventaja, son más simples y más sencillos de implementar, sobre todo si empleamos sistemas programables, como estamos haciendo en el módulo de SSP. Otra de las ventajas es que los circuitos de mando eléctrico, como se indica ahí, pueden combinarse con diferentes técnicas de control. Por ejemplo, con electrónica, con autómatas, con el control distribuido, son más versátiles el mando eléctrico y es por eso por lo que en general se utiliza más el mando eléctrico para sistemas neumáticos que el mando puramente neumático. Digamos que el mando puramente neumático se justifica cuando el eléctrico realmente no está indicado por cuestiones de esterilidad de la habitación, fabricación de componentes electrónicos semiconductores, en fin, locales con riesgo de incendio o explosión. Entonces, solamente en esos casos se utiliza el mando exclusivamente neumático, que es lo que hemos hecho hasta ahora, hasta la unidad 5. Normalmente lo más utilizado es el mando electroneumático. Para ello vamos a ver esquemáticamente en unas imágenes cómo son los dispositivos utilizados en estos sistemas. Ya conocemos los dispositivos eléctricos, lo vimos en el primer bloque, y en el segundo bloque, en las unidades 4 y 5, los dispositivos neumáticos que se exponen aquí a continuación. Observad pues, lo que sería el compresor, ¿eh? Una representación, una imagen de un compresor puede ser más o menos de esta forma o mayor o menor, simplemente por plantear una imagen del componente en cuestión. Normalmente tenemos una unidad que prepara el aire, una unidad de mantenimiento, como sabéis, para filtrar, estabilizar la presión y lubricar los componentes.
Siempre en todo sistema hay un distribuidor neumático, una válvula que es la que va a gobernar el actuador, con o sin reguladores de caudal. Normalmente lleva los reguladores de caudal, si no incorporados al cilindro, pues de una manera separada, como hemos hecho nosotros en los montajes. Y finalmente el actuador. Observad ahí en la imagen el cilindro, en este caso un cilindro de doble efecto. Simplemente veis los componentes que intervienen en un sistema básico de, de mando neumático, desde el compresor, el generador, hasta el actuador. Hay componentes análogos en los sistemas eléctricos, lo que es la generación, la protección de los circuitos, el mando. En cualquier caso, hay un componente que es nuclear de algún modo importante a la hora de considerar un sistema electroneumático, y es que el distribuidor neumático, en lugar de ser de mando manual o de mando pilotado por aire, es de mando eléctrico, con lo que tendríamos que el distribuidor neumático normalmente se sustituye por lo que sería una electroválvula, que es una válvula neumática que está accionada eléctricamente. Aquí en la imagen veis una foto de una válvula neumática, en este caso biestable, con dos electroimanes o dos solenoides para accionarla. Podemos considerar a este componente como convertidor eléctrico neumático, al menos convertidor de señal eléctrica a señal neumática. Yo aplicaría una señal eléctrica en los solenoides y se convertiría en una señal neumática para el gobierno del cilindro. Esa electroválvula puede ser gobernada directamente o mediante elementos de mando intermedio, como veis ahí, relés y contactores, que a su vez son controlados por elementos de mando manual, y en el circuito puede intervenir otros elementos de captación, como detectores de posición, etc. El circuito, el sistema eléctrico lleva también su propio elemento de protección, ahí está representado por un fusible, pero bueno, ya sabéis cómo son las protecciones de los sistemas eléctricos, desde fusible, magnetotérmico, diferenciales, etc. Y finalmente hay siempre una alimentación. Aquí he puesto una imagen de una fuente de alimentación, pero puede alimentarse a partir de la red o de cualquier otro modo. Es decir, que asiste también, lo mismo que una alimentación neumática, también una alimentación eléctrica en los sistemas electroneumáticos. Finalmente, si el compresor es un compresor que se conecta a la corriente eléctrica, lo dejaremos de tener como núcleo principal de alimentación, pues la energía eléctrica, porque la energía eléctrica alimentará la fuente de alimentación y alimentará también el compresor. Veamos en los sistemas neumáticos cómo se representan esos sistemas neumáticos, porque hasta ahora tenemos tenido sistemas eléctricos que los hemos representado con esquemas eléctricos y sistemas neumáticos que los hemos representado con esquemas neumáticos. Entonces, si tenemos un sistema electroneumático, lógicamente tendremos dos esquemas, una parte neumática y una parte eléctrica. Y en los dos sistemas pues hay componentes comunes que se representan de distinta manera. Aquí observáis a la izquierda lo que sería el esquema neumático del mando de un cilindro, donde veis la válvula, en este caso es una 5/2, 5 vías, 2 posiciones, y como veis está pilotada eléctricamente. En el esquema neumático se representa la válvula con todas sus conexiones y simplemente se deja indicado el pilotaje. Veis que se trata de una válvula biestable porque tiene pilotaje por ambos lados de manera eléctrica. Observamos el cilindro y observamos los detectores de posición que en el sistema neumático solamente están representados. Y por otra parte tenemos el esquema eléctrico. Entonces, en el esquema neumático, como os he dicho, se presenta la válvula con las posiciones, las vías y el tipo de pilotaje, que en este caso, al ser un sistema electroneumático, será eléctrico. Puede ser biestables como aquí o monoestables, donde tendríamos un solo solenoide y el muelle de retorno. En el esquema eléctrico vemos que esas dos bobinas las hemos representado como dos solenoides con las dos conexiones que corresponden para poderlas representar correctamente en el esquema, al menos su conexionado. Observad la semejanza en el símbolo del solenoide al del relé. En este caso es un recuadro, pero con una rayita inclinada, y este pequeño aditivo que tiene aquí que indica que es una válvula realmente. Vemos que unimos el esquema neumático y el esquema eléctrico a través precisamente de este componente. Observad que llevan la misma denominación, el solenoide ISU1 que le tenemos aquí y el solenoide ISU0 que tenemos también aquí a la derecha. También podemos observar que en cuanto a los detectores que se emplean en el esquema neumático,
solamente se pone la posición, indicando, eso sí, las etiquetas correspondientes. Y en el esquema eléctrico se representan esos detectores con sus conexiones al completo. En este caso, observa que son dos finales de carrera, A sub 0 y A sub 1. A sub 0 se representa pisado, porque el cilindro lo está pulsando, y la forma de representar un final de carrera pisado es con esta flechita doble hacia arriba. Aquí se representa como si fuera normalmente cerrado, pero en realidad no lo es. Es un final de carrera que es normalmente abierto. Lo que pasa es que como está pisado, se representa cerrado. Los dos finales de carrera son iguales, normalmente abiertos. El A1 está abierto, como lo veis, porque no está pisado, y el A0 sí que está pisado y por eso se representa cerrado. El funcionamiento de este circuito es muy simple. Vemos que es gobernado por un interruptor. Si yo pulso el interruptor, se activa el solenoide I sub 1, que hace que el cilindro se extienda. Al extenderse el cilindro, llega al final de su carrera, toca el detector A sub 1, A sub 1 se cierra y a su vez activa el solenoide I sub 0, que hace que el cilindro se recoja hasta que llega a sub 0, donde lo pisa otra vez, y si el interruptor permanece cerrado, el movimiento este de salida y entrada se repite indefinidamente, hasta que abrimos el interruptor y el cilindro completa el movimiento de salida y entrada, y al llegar a sub 0 no vuelve a salir porque ya el interruptor estaría abierto. Las electroválvulas, lo que hemos denominado como convertidor de señal electroneumático. Es, digamos, el dispositivo medular que define un sistema electroneumático. Y lo que realiza precisamente es eso, la conversión de una señal eléctrica sobre los solenoides que intervienen a una señal neumática para actuar sobre un cilindro para que éste salga o entre. Observad aquí lo que sería un poco un ejemplo de un corte de una electroválvula. Observad que está representándose una electroválvula, en este caso 3/2, de pilotaje eléctrico, monoestable. Observad el muelle de retorno. Y vemos en la izquierda como si no está activado el electroimán, la entrada de presión permanece cerrada por este asiento de aquí. En el momento que el electroimán se activa, atrae el émbolo de la válvula y se abre el asiento, permitiendo el paso del aire de la entrada a la salida. Tenemos posición de reposo y posición de accionamiento. Aquí se representa una válvula de asiento, pero también podría representarse una válvula de corredera con un fundamento parecido. Nueva imagen de este convertidor electroneumático, concretamente las electroválvulas que vamos a utilizar nosotros en los montajes en paneles, algo parecido. Aquí vemos, por ejemplo, está aquí arriba, una electroválvula biestable, observad que tiene dos conexiones o dos bobinas. Y aquí tenemos una electroválvula monoestable, solamente tiene una bobina, por lo que debemos deducir que el mando contrario sería un muelle o resorte. Observad que es una electroválvula de 5 vías también, aparte de que lo ponen en el símbolo, pero podemos diferenciar claramente de las 5 vías: la entrada de presión, las dos salidas y los dos escapes, uno a la izquierda y otro a la derecha, tanto en la de arriba como en la de abajo. Pero, ¿cuáles son las características de estas válvulas? Es decir, si nosotros tenemos que comprar una de estas válvulas o adquirirlas, ¿qué debemos de saber sobre ellas? Pues tenemos que saber una serie de características neumáticas y de características eléctricas. Las características neumáticas, pues claramente debemos de saber si esta válvula es monoestable o biestable. Monoestable con una sola bobina o biestable con dos bobinas, como veis. Lógicamente el número de vías puede ser de 5 vías, de 3 vías, en este caso las que veis en la imagen son de 5 vías, y el número de posiciones. Sabed que en el caso de 3 posiciones, de 3 vías, 2 posiciones, en el caso de que sean monoestables, pues podemos especificar si son normalmente cerradas o normalmente abiertas. El tipo de pilotaje, que normalmente al ser una electroválvula será un pilotaje eléctrico, por lo tanto será un poco redundante de una manera parecida como establecemos en el primer aspecto, monoestable o biestable. Y otro tipo de características, como son el tipo de conexión, conexión rápida o no, el diámetro de las vías, la forma de montaje, presión, caudal, etc. En cuanto a las características eléctricas, la más importante, desde luego, pues son nuevamente el número de bobinas de activación, que ya quedan definidas si son monoestables o biestables por las características neumáticas, el tipo de alimentación y tensión, es decir, si las bobinas son de corriente alterna o corriente continua, y la tensión que necesitan, 24 voltios, 230 voltios, 12 voltios, en fin. Y otro aspecto importante, sobre todo cuando en un sistema tenemos muchas válvulas, es la potencia que consumen. Estas válvulas suelen consumir muy poquita potencia, pero si
Si tenemos un número elevado de ellas, pues es algo que tenemos que tener en cuenta de cara a no sobrecargar la fuente de alimentación. A veces en lugar de la potencia eléctrica lo más habitual es que nos den la intensidad que consumen. Otro tipo de componentes son los detectores. Normalmente los detectores que vamos a emplear son para detectar la presencia o ausencia de algún elemento por distintos medios, o bien contacto mecánico o bien por proximidad. Y sus parámetros son los mismos que los de acelerador manual. Es decir, la tensión que soportan, la intensidad que puede recorrerlos, la que pueden cortar, en fin. Hay otros detectores, los activos, que son inductivos y capacitivos, que también precisan alimentación y debemos de saber de qué modo se alimentan. Normalmente estos se alimentan con 24 voltios, pero los habrá también que se alimenten con 12 voltios. Bueno, veis aquí una imagen de algunos tipos de detectores que por otra parte han sido analizados en el bloque de la unidad 3. Vemos aquí un final de carrera con su símbolo, un contacto de accionamiento magnético tipo red, y aquí detectores ópticos de tipo PNP o NPN, es decir, que necesitan alimentación, un detector inductivo, detectores capacitivos, en fin, esto ya los vimos en el primer bloque, por tanto no incido más en ellos, simplemente los veremos conectados en los circuitos que se planteen. Por ejemplo, en este vemos que lo que sería el mando de un cilindro con una electroválvula biestable, dos solenoides, pues este es el que hemos visto antes, con dos finales de carrera, A0 y A1. A0 está pisado, A1 sin pisar, el pulsador, bueno, pues ya lo vemos, el cilindro, cuando yo pulse hará una salida y una entrada. Si mantengo el dedo pulsado estará saliendo y entrando continuamente, como os he explicado antes. Bueno, pues ese mismo circuito, si el detector es un detector inductivo, por ejemplo, lo tendríamos aquí. Observad que sería un detector inductivo PNP, en el cual la corriente sale del detector. Si A sub 0 está activado, pues estaría saliendo corriente de aquí, o tendríamos aquí tensión, de manera que si yo pulso se activaría I sub 1, el cilindro sale, y cuando llega a A sub 1 es detectado, y de esta forma activaría el solenoide I sub 0, que haría que el cilindro retornara a su posición inicial. Es un circuito análogo al anterior, como podéis ver, son parecidos, lo que pasa que el anterior es con un final de carrera y estos son con detectores inductivos, concretamente tipo PNP. Si fueran NPN, la conexión del solenoide, en lugar de ser al negativo, sería al positivo.